Hola a todos, nos vemos de nuevo en un video de revisión de guía. Como siempre, espero que se encuentren bien en sus casas, que se estén cuidando y que también estén trabajando con las guías que yo les estoy enviando. Antes de comenzar el video, también aprovecho de recordar a las personas que no me han mandado guías, que son varias, que se vayan colocando el día, que si no entienden las guías me pregunten. O por último, si tienen algún problema con el internet, no me pueden enviar las guías, las fotos, etc. Por último, que me lo hagan saber con algún compañero de curso, para yo también saber cuáles son las personas que están teniendo complicaciones para enviarme las guías, ¿ya? Otra cosa igual antes de comenzar el video, bueno, si notan algo extraño en mi ojo, en este de acá, está, bueno, un poquito rojo, es porque me dio un derrame ocular, pero no es nada grave, ya, pero se los digo porque sé que si no se los digo, alguno puede darse cuenta, y obviamente igual puede que le pasó a la profe en el ojo y todo, entonces para evitar ese tipo de distracciones, digo al tiro que es un derrame ocular, es algo, no tiene nada de grave, pasa de repente y tengo que esperar simplemente que se vaya el color rojo porque es un poquito de sangre que hay dentro del ojo, pero ni siquiera me duele ni nada, ¿ya? Ahora sí, entonces vamos a comenzar con la revisión, y también lo otro, que a la hora de la revisión es importante que ustedes estén con su guía en su mesita, en su escritorio, en su pieza, donde sea que estén viendo este video, y vayan corrigiendo inmediatamente en lo que se pudieron haber equivocado, o quizás ir completando alguna respuesta de ustedes que quizás le faltó algún detalle, ¿ya? Entonces comenzamos. La primera pregunta decía: ¿cuál es la función de las gónadas masculinas? El testículo. Ya, la función del testículo principal es obviamente producir los espermatozoides. Los espermatozoides son los gametos masculinos y son importantes en la reproducción porque contienen la información genética del padre, ¿ya? Contienen la mitad de la información genética del papá, porque esta mitad, como les dije en el video anterior, se junta con la mitad de la madre y finalmente ahí se va a formar un nuevo individuo. Pero esa no es la única función del testículo, y esto es importante que lo coloquen porque estoy 100% segura que probablemente muchas personas colocaron solo la función de los espermatozoides. Pero el testículo también tiene otra función, y esa función es producir la hormona masculina, ¿ya? La hormona masculina en este caso es la testosterona. No sé si después vendrá alguna pregunta con la función de la testosterona, pero si no, la respondo al tiro. La función de la testosterona es producir los cambios o las características sexuales primarias en el hombre. ¿A qué me refiero yo con características sexuales primarias? A todos los cambios físicos que se producen en la pubertad, como el crecimiento del vello púbico, que es el vello de los genitales, el vello facial, el cambio de voz, el ensanchamiento de los hombros de los varones, el aumento de estatura, ¿ya? Entonces todo eso se produce porque el testículo, cuando el hombre entra en la etapa de la pubertad, entonces sus testículos comienzan a producir espermatozoides, pero también comienzan a producir la hormona masculina, que es la testosterona, ¿ya? La 2. Ahí eran varias preguntas. La primera decía: ¿cuál es la función del escroto? Ya. El escroto es un saquito de piel que cubre los testículos, ¿ya? Y la función que tiene el escroto primero es proteger al testículo, obviamente de los golpes, y también tiene la función de mantener al testículo a una temperatura más baja que la corporal, ¿ya? Porque la temperatura corporal de los seres humanos bordea los 36, 37 grados, podríamos decir que es la temperatura normal que nosotros tenemos, ¿ya? Pero el testículo no puede estar a esa temperatura, ya es muy alta para él. Entonces el escroto, ¿qué es lo que hace? Actúa como una especie de refrigerador y tiene el testículo a una temperatura mucho más baja, ¿ya? Sin él, o sea, sin el escroto, ¿se podrían producir los espermatozoides? Probablemente no, ¿ya? O si se produjeran, quizás podrían venir con alguna falla, algún problema que, por ejemplo, podría afectar lo que es la fecundación, la reproducción, ¿ya? Porque, como les dije, para que el testículo pueda funcionar correctamente y pueda producir también espermatozoides como corresponde, necesita estar a una temperatura más baja, ¿ya? Y para estar a una temperatura más baja, necesita entonces de este saco de piel que es el escroto. La 3. ¿Cuál es la hormona masculina? Acá está lo que yo le respondí anteriormente, que se encarga de desarrollar las características sexuales secundarias en el varón. Como yo les dije delante, es la testosterona, y aquí sale la respuesta, ¿ya? O sea, se encarga de producir las características sexuales secundarias,
Y lo que sí vuelvo a repetir, porque es importante que lo vayan aprendiendo, es que las características sexuales secundarias son todos los cambios físicos que se producen en el hombre cuando comienza la etapa de la pubertad, ¿ya? Aquí para que vayamos un poco adelantando la materia, obviamente ustedes están en sexto año y ya en sexto año, a los 12 años más o menos, las personas por lo general comienzan los primeros cambios de la pubertad, ¿ya? Probablemente hay algunas personas que ya sienten o han visto estos cambios en su cuerpo o también no solamente cambios físicos, sino también cambios en su forma de pensar, quizás ya no les gustan las mismas cosas que les gustaban hace 2 años atrás, ¿ya? Y todo eso tiene que ver con el comienzo de esta etapa. Pero también es importante saber de que no todos entran en la pubertad al mismo tiempo, ¿ya? Entonces puede que haya niños o niñas que todavía sientan que están en la niñez o, por ejemplo, que físicamente no hayan observado ningún cambio y eso completamente es normal, ¿ya? Para que tampoco vayan a pensar de que si no han visto algún cambio, que tienen algún problema o que algo anda mal, no, ¿ya? Estas son simplemente edades promedio, algunos puede que entren a la pubertad este año, hay otros que probablemente el año pasado ya comenzaron con cambios, principalmente las niñas, porque las niñas comienzan primero a percibir los cambios de la pubertad, y hay otros que incluso puede que recién el otro año, a fin de año, comiencen con los primeros cambios que están asociados a esta etapa de la vida, ¿ya? La 4, ¿qué es la somatotrofina y cuál es su función? Ya, la somatotrofina también es una hormona masculina y esta hormona se encarga del crecimiento, ¿ya? Porque obviamente el hombre en comparación a la mujer tiene un mayor crecimiento corporal, ¿ya? En cuanto a estatura, por lo general, y también un aumento en lo que es las partes óseas, como por ejemplo los hombros, las manos, los brazos, obviamente en el hombre son mucho más grandes que en la mujer, ¿ya? Entonces de ese proceso se encarga la somatotrofina. La 5. ¿En qué estructura del sistema reproductor masculino se produce el semen? Ya, el semen se produce en la vesícula seminal, ¿ya? No se produce en el testículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vesícula seminal libera este semen y una vez que es liberado se une con los espermatozoides produjo el testículo, ¿ya? La función del semen, que es la pregunta siguiente, la 6, es importante también, porque el semen en el fondo se encarga de nutrir a los espermatozoides, se encarga de proporcionarles energía, para que finalmente el espermatozoide pueda hacer su trabajo, ¿ya? Y además el semen protege al espermatozoide, porque cuando el espermatozoide ingresa al sistema reproductor femenino, ¿ya? Para una probable reproducción, el ambiente en el sistema reproductor femenino es muy distinto al ambiente que tenían los testículos en el sistema reproductor masculino. Principalmente es más ácido. Entonces, si el espermatozoide ingresara sin este semen, ¿qué es lo que pasaría? Que el espermatozoide ingresaría al sistema reproductor femenino y inmediatamente podría morir, ¿ya? Y si el espermatozoide muere al inicio, a la entrada del sistema reproductor femenino, obviamente va a ser imposible de que se pueda unir con el ovocito y finalmente pueda haber reproducción o fecundación. Entonces, el semen se encarga, como les decía, de esas 3 funciones, de nutrir al espermatozoide, de darle energía al espermatozoide y también de proteger al espermatozoide, ¿ya? Y se produce en la vesícula seminal. La 7. ¿Cuáles son las funciones que cumple la uretra? Ya, la uretra es un conducto que, si ustedes observaron la imagen del sistema reproductor masculino, se encuentra en el interior del pene, ¿ya? Y la función de la uretra son 2. Obviamente primero permite la salida de los espermatozoides y también permite la salida de la orina en el varón. La 8. ¿Qué son los túbulos seminíferos y cuál es su función? Ya. Aquí voy a hacer un dibujo para que puedan entender mejor qué es un túbulo seminífero. Ya. El túbulo seminífero no es un órgano... Ahí sí. No es un órgano solo del sistema reproductor masculino, sino que es parte de otro, ¿ya? El túbulo seminífero es parte del testículo.
¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un testículo, supongamos, y en el interior del testículo se encuentran una gran cantidad de tubitos pequeñitos, ¿ya? Yo lo voy a hacer aquí como pequeñas celdillas, ¿ya? Una cosa así. Y cada una de estas celdillas que yo hice vendrían siendo los túbulos seminíferos. Entonces el túbulo seminífero, la función que tiene es que ahí exactamente se produce el espermatozoide. Obviamente el túbulo seminífero, repito, es parte del testículo, ya por eso que cuando uno dice dónde se producen los espermatozoides, se dice se producen en el testículo. ¿Por qué? Porque el testículo en su interior tiene estos túbulos seminíferos, ¿ya? Y por último, teníamos el dibujo del sistema reproductor masculino, ¿ya? Para hacer para poder rotular esto o indicar las partes, tenían dos opciones. Podían ver el dibujo que estaba al inicio de la guía. Los que lo podían hacer podían buscar en internet una imagen y también lo iban a poder completar. Y también lo otro que podían hacer era revisar su libro en la unidad de sexualidad y ahí van a encontrarse con el sistema reproductor femenino y con el sistema reproductor masculino, ¿ya? Entonces vamos con la corrección. Primero, el 1 era la vesícula seminal. El 2 es la uretra. El 5 es la próstata. El 7 es el pene. Me confundí con la... Vamos de nuevo, ya, porque no quiero borrar el video. Repito, la 1 es vesícula seminal. La 2, aquí va, la 2 es el túbulo seminífero, ya, porque el túbulo seminífero va unido al testículo. Creo que ahí delante me equivoqué. El 3 es el testículo. El 4 es la uretra. El 5 es la próstata. El 6 es el escroto. Y el 7 es el pene. ¿Ya? Entonces ahí sí estaría la corrección de la imagen del sistema reproductor masculino. Y esa sería entonces toda la cuarta guía ya que les he enviado para que trabajen en sus casas. Esta semana les voy a estar enviando otra guía de trabajo, así que espero que estén atentos al WhatsApp, que bueno, los que van a buscar la guía impresa a la escuela también, tomando todas las precauciones, vayan sus apoderados a buscarla. Y también para los que tienen dudas, porque me preguntan bastante, las guías los que tienen la guía impresa la pueden responder en la misma guía. Los que tienen la guía solamente en versión digital, la hacen en su cuaderno, ¿ya? Y no es necesario de que estén escribiendo todas las preguntas, sino que simplemente pueden ir colocando respuestas y el dibujito por último lo hacen en su cuaderno, tratando de que quede lo mejor posible y de ahí completan lo que se les está pidiendo, ¿ya? Así que, bueno, ese sería el video de la semana. Espero que hayan tenido muchas respuestas correctas. Espero que se motiven a trabajar y también que, como siempre, tengan una buena semana y que se encuentren bien. Así que cariños a todos y nos estamos viendo. Chao.